No hay nadie que haya existido que en medio de una crisis de su duda o de fe, luego de haber venido donde el Señor y a los medios que Dios ha provisto, no haya salido con una fe más fuerte. Por lo tanto, el proceso de duda en la vida de un creyente se va a convertir en un escalón para el crecimiento de tu fe. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y este es el podcast de Joven Verdadera. En esta temporada, en esta serie, nos estamos enfocando en traerte respuestas bíblicas a tus luchas, a tus inquietudes, con el fin de comenzar la conversación para que tú la continúes ahí donde Dios te ha colocado, en el contexto de tu hogar, en tu iglesia local. Y en esta ocasión, esta es la parte 2 de un episodio que iniciamos la semana pasada. Si no lo has escuchado, te animo a que vayas y escuches a ese episodio primero, porque estamos hablando acerca de cómo navegar bíblicamente cuando sentimos que estamos dudando. Yo creo que es muy importante que nosotras sepamos qué hacer con la duda, porque a veces, como no tenemos idea de cómo actuar en el momento en que dudamos acerca de nuestra salvación, si realmente Dios es real o si la palabra de Dios es verdadera, nos aislamos y nos avergonzamos de nuestra realidad y eso nos expone a muchísimo peligro. Y la semana pasada me acompañó el pastor Moisés Gómez, que también es mi esposo, y por eso lo traje aquí, porque creo que es un tema que necesitamos como esa guía pastoral que nos pueda reenfocar para ver las cosas claramente. Moisés, hola otra vez. Gracias, Betsy, por la invitación una vez más al podcast de Joven Verdadera. Con tu voz así de locutor. Bueno, señores, antes de que me recuerdes cuáles fueron las recomendaciones que nos diste la semana pasada, yo te quiero preguntar algo, honestamente. ¿Has luchado alguna vez con la duda? ¿Has dudado? Dime real, honestamente. Claro, yo creo que todos en algún momento, de una manera u otra, o hemos tenido algo de duda o en algún momento han pasado pensamientos, ráfagas de duda. Yo recuerdo, tú recuerdas que cuando estábamos en Santo Domingo, yo tenía algunas intervenciones de debates en la televisión justamente con personas que pensaban diferente. Y no niego que en algún momento uno puede pensar, ¿y qué si lo que esta persona está planteando es lo verdadero? Sin embargo, te puedo confesar que en la medida en la cual estudiaba más para justamente prepararme para un debate o para enseñar acerca de la fe, pues la fe misma se iba robusteciendo en la medida que uno se exponía más al contenido de la verdad de la palabra. Entonces, una de las recomendaciones fue esa. Así a modo de resumen, si usted está escuchando por primera vez este podcast y no ha tenido la oportunidad de visitar el anterior, vaya, pero aquí hay un resumen rápido. Decíamos que debes de entender en el mundo caído en el cual te encuentras y como resultado a eso es normal que dudes. No decimos que es bueno que dudes, no vamos a promover la duda como algo bueno necesariamente, pero es normal lo que si viene a tu vida no te sientas como un creyente de segunda clase, no te sientas al menos. También dijimos que a raíz de esa verdad, entonces, nosotros debemos de no confiar, no creer en lo que dudamos. Debes de dudar de lo que dudas. No le des tanta validez a aquello que te está haciendo dudar, porque ese es justamente un paso de fe que tú estás dando, es moviendo tu fe de un lugar a otro. Por lo tanto, por el mismo mundo caído en el que vivimos, por lo engañoso del corazón, no confíes tanto en lo que tú estás dudando, no creas. Decíamos, duda en eso que duda. Lo tercero que hablábamos era el hecho de nosotros saturar nuestra mente, nuestro entendimiento de la verdad, ya sea a través de podcasts o libros o a través de debates que puedas ver, que puedan enriquecer y hacer tu fe y tu creencia más robusta. Y yo creo que también traer estas dudas al liderazgo de nuestra iglesia. Ese era el cuarto. Exacto, pues sigue. Exacto, ese era el cuarto. El cuarto era justamente ventilarlo en el contexto de tu iglesia local, líderes, pastores, hermanas que puedan ayudarte o dirigirte a recursos, que es muchas veces lo que pasaba cuando nosotros servíamos
en el ministerio universitario, nosotros proveíamos recursos que pudieran ayudar a las personas a navegar en situaciones como esa. Y el quinto elemento que decíamos, no temas en poner a prueba lo que tú crees, no temas en poner a prueba la Biblia misma que tú has creído, la Biblia que tenemos, 66 libros, escrito en... Depende del peso de la Biblia, puede ser libros. Lo que pasa también. es que como estamos un podcast de mujeres, a veces no temas en poner a prueba ese libro que Dios ha revelado, que ha sido soberanamente copilado para que nosotros hoy pudiéramos conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer su plan de redención, conocer el propósito de nosotros en nuestras vidas y conocer la esperanza que tenemos aún después de la muerte. No lo temas. Es un libro que ha sido escrito en un periodo de 1500, 1600 años. En más de 40 autores intervinieron en la Biblia en 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes. Y cuando tú lees la Biblia, indiscutiblemente es la obra de un solo autor que con su lápiz ha plasmado, se ha revelado y ha plasmado su voluntad para el hombre. Entonces, no temas en poner a prueba lo que tú crees. Y esas eran básicamente 5 recomendaciones. Pudiéramos buscar más y otras, pero queremos ser puntuales de manera que las retengas. Sí, y la verdad es que no queremos que sientas, y yo creo que eso que tú dijiste me encantó, que no somos creyentes de segunda categoría o de segunda clase porque dudamos. El hecho de que dudas es una evidencia de la gracia de Dios que te está mostrando la condición de tu corazón. Tú terminabas, Moisés, el episodio pasado diciendo, confía, Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, si yo no me debo apoyar en mi propio entendimiento, ¿en qué debo apoyarme? Sí, sin duda alguna en la revelación misma que Dios ha dado a través de su palabra. Me encanta la escritura, a ver si pudiéramos hacer un podcast de eso, pero la escritura misma, la Biblia es el único libro religioso que existe y ha existido que se autentifica, que ella misma se da autoridad a sí mismo. Hebreos 4:12, por ejemplo, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios, ella misma se autoriza, se autentifica y ella misma tiene la garantía de ser efectiva en el corazón del creyente. Por lo tanto, es ahí donde nuestra fe se va a robustecer, donde va a crecer y donde va a florecer. Romanos capítulo 10, versículo 17, el autor de Romanos hablando de la fe justamente en Cristo, cuando él dice, la fe viene por el oír, y el oír, es decir, que una persona oiga, escuche, que sus oídos sean abiertos por la palabra de Cristo. Por lo tanto, Dios misteriosamente ha querido que sea a través de la revelación de su palabra que la fe venga al hombre. Yo espero que tú estés ahí bien, porque esto ha sido una ráfaga de versículos bíblicos. Yo creo que a veces cuando dudamos, desechamos la Biblia, porque decimos, no, yo quiero razonar. Y aunque yo creo que la fe es razonable, como Tim Keller tiene un libro acerca de eso, pero es la misma palabra de Dios la que va a abrir nuestros ojos para despertar y para inclinar nuestros afectos a la verdad. Y por eso es que decíamos también en el episodio anterior, en vez de aislarte, corre hacia la comunidad de creyentes, corre hacia la fuente de tu fe, y te invito a que tú mismo pongas a prueba la escritura, la Biblia misma, contra cualquier otro libro histórico o religioso que exista, y vas a darte cuenta que ella misma está por encima de todo lo que ha existido en la humanidad. Algo que a mí me encantó en una ocasión, Laura Whiffler, ella compartió en sus redes sociales, ella es una de las co-conductoras de el podcast Recent Motherhood, y ella habla muy abiertamente en sus redes sociales, en su blog, acerca de las luchas que ella ha tenido en cuanto a su fe. Y hay una frase que a mí me encanta. Ella dice, la meta no es una fe perfecta, sino más bien
una fe humilde. Tú puedes desempacar un poquito eso para que esa jovencita que está ahí, que piensa y siente, bueno, yo soy desechada porque no tengo una fe perfecta, ya no puedo ser considerada hija de Dios o parte de la familia de Dios, yo tengo que alejarme. ¿Cómo esa joven puede entender eso? O sea, tú no necesitas una fe perfecta, necesitas mejor dicho, una fe humilde, porque Claro. ¿en dónde está basada realmente la perfección? Claro, sin duda que cuando hablamos de una fe humilde estamos hablando de una fe que continuamente reconoce su dependencia de la fuente de la verdad. Es una fe que viene postrada, continuamente rendido con un corazón enseñable a aprender de la fuente de la verdad. La fe perfecta en un mundo caído es una imposibilidad, es algo no solamente improbable, sino que también es algo imposible porque este mundo caído ha afectado, como dijimos en el episodio anterior. Sí, tenemos la fuente que es perfecta, que es Cristo, y es la revelación misma de Él a través de su palabra. Y es en la medida en la cual nosotros nos acercamos con humildad, con un corazón enseñable, que nuestra fe va a ir creciendo y nuestro conocimiento va a ir creciendo. De ahí, Betsy, que Pablo continuamente en sus cartas oraba, Colosenses capítulo 1, versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 9, Efesios capítulo 1, versículo 12, 13, 14. Él oraba para que la iglesia, los creyentes, creyeran en el conocimiento de Dios y en sabiduría. Que crecieran, porque es una fe que va a alimentarse a través de los años y a través de tu andar de fe, en la medida que nosotros también somos intencionales en buscar de eso. Requiere un corazón enseñable y una rendición absoluta. Amén. A mí me encanta ese versículo en Marcos 9, 24. Cuando ese papá lleva a su hijo endemoniado donde Jesús y ahí Jesús dice, óyeme, pero qué incrédula esta gente. Y él dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo que es como que la mezcla perfecta en una persona que reconoce que su fe es débil, pero que tiene una fe humilde y pone su mirada en el único que puede hacer crecer esa fe, perfeccionar esa fe, santificar esa fe. No hay en nadie que haya existido que en medio de una crisis de su duda o de fe, luego de haber venido donde el Señor y a los medios que Dios ha provisto, no haya salido con una fe más fuerte. Por lo tanto, el proceso de duda en la vida de un creyente se va a convertir en un escalón para el crecimiento de tu fe. Wow, eso es bueno. Es Sí. bueno, o sea, que en lugar de esto ser un desastre, un hoyo negro que me Una va a tropar, amenaza exactamente, esto puede ser una oportunidad para yo crecer. Ujú. Amén. Bueno, ahora quiero dejarlas con algunos testimonios de hermanas que han abierto sus corazones para contarnos de su lucha y para apuntarnos a la verdad y animarnos. Este es el orden de mis invitadas y todas son parte del equipo de Aviva Nuestros Corazones. Patricia Saladín, que es la voz de Nancy de Moss Wolgemuth en español, es la primera que va a compartir con nosotros. Luego tenemos a Albelina Reyes, luego a Elba Reyes de Ordeix y luego a Ananín. Así que oye, abre tu corazón, abre tus oídos y permite que estas palabras puedan ser de ánimo para ti. A pesar de que tengo muchos años de ser cristiana, muchas veces todavía tengo dudas de mi salvación. ¿Y a dónde acudo cuando siento esas dudas? ¿Seré verdaderamente salva? ¿Tendré la verdadera fe salvadora? Definitivamente no puedo ir a mi corazón porque dice la Escritura que mi corazón es engañoso. Ni a mis emociones tampoco, porque mis emociones están sujetas a mi naturaleza caída, que todavía el pecado mora en mí. Pero sí tengo una fuente segura a donde acudir, y es a las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y mi favorita es Efesios capítulo 1, cuando dice que Él me bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo, que Él me escogió desde antes de crear el mundo. Y no solamente me escogió, sino que me adoptó en su familia, me hizo su hija. Y entonces me pregunto, ¿y qué hice yo para recibir todas esas bendiciones espirituales y para recibir el favor de haber sido adoptada en la familia de Dios? Y la respuesta es nada. Y si yo no hice nada para pertenecer, tampoco puedo hacer nada para perder esa salvación. Y eso ancla mi fe en esa verdad. También cuando dice que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar, la va a completar.
Y le digo, Señor, si tú comenzaste en mí esta obra, tú la vas a llevar a cabo, porque no va a depender de cuán bien yo corra, sino que tú me vas a llevar hasta el final, tú me vas a sostener. Cristo es el autor y el perfeccionador de la fe. Y Él dice, en palabras de Él, que nada ni nadie me puede arrebatar de las manos del Padre y que nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Entonces, si tenemos esa palabra, esas promesas en nuestros corazones, esa palabra que es eterna como Dios es eterno, podemos estar seguras y confiadas porque tenemos un ancla segura. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Conocí al Señor a muy temprana edad y siendo muy joven, el Señor me mostró mi necesidad de Él y mi necesidad de arrepentimiento y salvación. Él me hizo su hija y empecé a disfrutar de una comunión con Él, pero no estaba plena porque estaba experimentando la culpa de mi pecado si fallaba al Señor de alguna manera. Me sentía tan mal conmigo misma y de cómo mi fe había fallado al Señor. Y esa culpa me alejaba más del Señor en vez de acercarme a Él. Fue luego, varios años después, que el Señor envió personas que me enseñaron a entender mucho mejor las Escrituras y al meditar en ella pude ver que la salvación que tenía no era por mis propios méritos, por las cosas que yo pudiera lograr, por lo obediente y perfecta que podía ser, sino que mi salvación venía por la obra de Cristo en la cruz, por el sacrificio que hizo para perdón de mis pecados. Y entonces vi en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia y entender que mi salvación es un regalo del Señor y que no depende de mis fuerzas, me liberó. Esto permitió que tuviera una relación más íntima con Dios y que disfrutara plenamente de mi comunión con Él. Te animo a que recuerdes y puedas estudiar en las Escrituras cómo la gracia nos alcanzó y que recuerdes que el pecado ya no nos esclaviza cuando somos sus hijos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para vencer la tentación, para vencer el pecado. Y cuando somos sus hijas, nada nos arrebata de su mano. Estoy agradecida al Señor por abrir mis ojos y darme la libertad de saber que mi fe está fundamentada en Cristo y no en mí misma. Bendiciones. Hace unos 18 años atrás, después de haber tenido unos 20 años de ser creyente y estar sirviendo en la iglesia y estar muy comprometida y gobernada por la palabra, yo me desvié. Dejé que las cosas que brillaban en este mundo, a las cuales yo antes no le había puesto tanta atención, cautivaran mi mente. No eran cosas malas en sí mismas, pero de repente mi mente estaba atrapada por ellas. Yo solo pensaba en verme bien, en estar tonificada, y por eso nunca había hecho ejercicios y fui al gimnasio. Además de eso, la moda, las salidas, los conciertos, música que estaba de moda, cautivaba mi mente y no la palabra. Dios orquestó las cosas de manera tal de que yo tuve que volver a la palabra, porque yo podía pasar semanas sin tocar la Biblia, y eso me llevó a dudar de mi fe. Me llevó a dudar si realmente yo estaba convertida, porque yo decía que el Espíritu tenía que estar en mí y hablarme. Y ese mismo Espíritu no me dejaba tranquila. Y Dios orquestó situaciones difíciles en nuestras vidas, en la de mi esposo y en la mía, de manera tal de que la única respuesta yo sabía que estaba en la palabra de Dios. Y ahí me volqué a ella, a leerla, a estudiarla con profundidad, y eso trajo un avivamiento.
Y es que la Biblia, la palabra, es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Y ella alumbra mis tinieblas, como dice el Salmo 18. Entonces Dios, con su palabra y a través de su Espíritu, trajo un avivamiento tan grande que yo decía que era como la vara de Aarón que había reverdecido. Y algunos cerca de nosotros dijeron, pero es que se convirtió ahora, porque el cambio fue una cosa tan grande, tan diferente, con la pasión con que servía al Señor, el deseo que quería estar involucrado en las cosas de Él. Pero es su palabra y es su Espíritu. Ahí es donde tenemos que buscar la vida verdadera. Cuestioné por muchos años mi fe. Luché con muchas dudas. Me preguntaba si mi fe era verdadera, si genuinamente había experimentado esa convicción o si sencillamente quería creer por miedo de ir al infierno, pues recuerdo en mi infancia haber visto la película del rapto de la iglesia. Recuerdo que con frecuencia mientras cantaba en la iglesia o en los devocionales en mi habitación, pues verdaderamente quería conocer a Jesús, tenía como esa sed. Mientras cantaba o hacía mis devocionales, recuerdo que me asaltaban esos pensamientos, donde me cuestionaba por qué le cantas si dudas de Él, si dudas de su palabra, si tú realmente no crees, ¿por qué estás aquí? Se me venían esos pensamientos, y es que ciertamente estos pensamientos pudieron ser como dardos del enemigo para no solo desanimarme, sino para hacerme tirar la toalla para que me saliera del camino. Y recuerdo que es en estos momentos donde llegué a estar como exhausta de la persistencia de estas dudas, y de verdad que llegaron momentos en que yo quería tirar la toalla, pero una y otra vez el Espíritu de Dios, definitivamente el Espíritu de Dios, traía a mi mente este versículo: ¿a dónde me iré si solo Jesús tiene palabra de vida? Tiene palabra de vida eterna. No hay para mí bien fuera de ti. Y es ahí, en esos tiempos devocionales, donde a mi mente viene como una imagen de Jesús haciendo recostar mi cabeza sobre su pecho, sobre su corazón, y entendí que me decía que solamente Él podía hacer desaparecer esas dudas, que solamente Él podía dar respuesta a esas preguntas. Es como que me entendía que él me decía que descansara en su amor, que descansara mi mente en su corazón, que Él no me rechazaba. Eso no me deja de impactar cuando lo digo, y me impactó en gran manera cuando yo entendí que el Señor estaba hablando eso a mi corazón. Él no me rechazaba, Él me abrazaba en su amor. En su amor Él me abrazaba con todo y como yo estaba. Y entonces en ese amor es donde mis dudas empezaron a ser apagadas, literalmente. Y ciertamente Él lo hizo. Después de muchos años, el Señor lo hizo. Lo que yo pensaba que era imposible, lo que yo pensaba que era como una fortaleza, Él la derribó. Y eso pasó cuando yo rendí todo mi ser, rendí todos mis pensamientos, todas esas dudas a sus pies, y simplemente me recosté literalmente sobre Él. Es como que descansé sobre Él, sobre sus promesas, y es entonces donde el poder de su palabra actuó en mi corazón, actuó de manera poderosa, real y viva, y su luz despejó totalmente todas esas tinieblas, y hoy persevero por Él y para Él. Y recuerdo mucho ese versículo de que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Gracias, Señor. Qué maravilloso es recordar que la vida cristiana no fue diseñada para que nosotras seamos llaneras solitarias o islas, que nos mantengamos aisladas. Dios nos creó para vivir en comunidad, y por eso necesitamos aún de los testimonios y de las historias de las hermanas en nuestro alrededor, en nuestro contexto local, que nos animan y nos dicen: yo también estuve ahí,
miré a Cristo, fui a su palabra, el Señor restauró mi gozo, restauró mi fe, hizo crecer mi fe. Así que gracias a todas las invitadas que colaboraron con nosotras y nos dieron su testimonio. Y antes de irte, yo quiero decirte que hay muchísima gente que quisiera contarte su historia y lo único que tienes que hacer es ir a leer sus biografías. Hay tanta gente que ha dado su vida por Cristo, que ha dudado incluso de su fe en momentos cruciales y nos sirven de testimonio. Hay gente que ha tenido que sufrir por el evangelio y cuando nosotras vemos esos ejemplos, esas historias, como que podemos ver todo en una perspectiva diferente y todo tiene como una perspectiva más eterna y le podemos dar importancia a lo que realmente importa, valga la redundancia. Moisés, ¿tú conoces algún ejemplo de alguien que haya dudado en su caminar con Dios? Mira, tú sabes que el componente de las biografías creo que es un excelente recurso porque es ver de manera rayos X la vida de hombres y mujeres que Dios usó grandemente. Viendo un documental en una de las plataformas digitales, el documental de Billy Graham, me llamó mucho la atención cómo en el momento en que su ministerio empezaba a expandirse, era un momento donde la Biblia estaba siendo atacada y se estaba cuestionando acerca de la veracidad de la Biblia. Y él mismo dudó, dice en el documental, y él tuvo una crisis de fe de la Biblia. Y él luego de ahí salió diciendo, yo confío que este libro es la palabra de Dios y sobre este libro voy a descansar mi fe y mi predicación. Y de ahí en adelante, pues, explota su ministerio. Yo creo que sin duda alguna, cuando vemos hombres y mujeres de fe, vamos a ver la debilidad, que nos recuerda que ellos no son superhéroes, que ellos no son los protagonistas de esta historia, en su debilidad apuntándonos a Cristo, que es la fuente de verdad y quien ha revelado a través de su palabra la verdad. En la página de Aviva Nuestros Corazones puedes ir a la pestaña de podcast, luego Joven Verdadera, buscas este episodio y ahí te vamos a dejar algunos recursos que pueden ayudarte. Por ejemplo, tenemos un episodio completo acerca de lo que nos perdemos cuando no leemos biografías y también tenemos un blog post que está lleno de biografías de mujeres que dieron todo por Cristo. Así que ahí no te lo puedes perder porque está la biografía que ya está lista para leer y recomendaciones de libros que puedes leer. Llena tu mente de verdad, la palabra de Dios es lo que más necesitas y el testimonio de otros creyentes. Y si no me crees, lee Hebreos 11 y ahí lo vas a verificar. Gracias, Moisés, por estar aquí. Más que complacido. Aquí en el closet de nuestra casa. Bueno, ese es el secreto a voces. Dios te bendiga. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.